La película El chico y la garza, dirigida por Hayao Miyazaki, supuso el regreso de uno de los cineastas más importantes de la historia de la animación. La cinta combina temas profundos con la estética mágica de Estudio Ghibli, creando una obra que explora cuestiones filosóficas y psicológicas en un formato visualmente impresionista. En este análisis vamos a profundizar en las capas filosóficas y psicológicas que Hayao Miyazaki ha entrelazado en su último trabajo. El chico y la garza narra la historia de Maito, un niño que se enfrenta al duelo tras la muerte de su madre durante la Segunda Guerra Mundial. A través de una serie de encuentros mágicos con una garza, el protagonista es guiado a un mundo fantástico, lo que convierte la película en un relato introspectivo acerca de la pérdida, la maduración personal y la relación entre la realidad y la fantasía. Como en otras obras de Miyazaki, la película fusiona elementos oníricos con temas existenciales muy profundos y nos hace reflexionar sobre la vida, la muerte y el papel del creador. Antes de empezar el análisis, me gustaría pedirte que leas mi primera novela, Al filo del ocaso, un western crepuscular en el final de los tiempos que narra una violenta historia de venganza, donde el lector debe preguntarse a sí mismo cuántas heridas puede llegar a soportar antes de perderse definitivamente. Al filo del ocaso está disponible en librerías, Fnac, La Casa del Libro y Amazon, y también en formato Kindle. Ahora sí, si estás preparado, dale like al vídeo, comenta para ayudar a posicionar mejor mi contenido en YouTube, suscríbete si aún no estás suscrito al canal de Mr. Queen, porque no cuesta nada y es totalmente gratis, y vamos para allá. Vamos con el análisis del chico y la garza. En El chico y la garza, el duelo es uno de los motores narrativos más importantes y marca el inicio del viaje emocional del protagonista. El duelo es un tema recurrente en la obra de Miyazaki, quien ha tratado la pérdida en muchas de sus películas, desde La tumba de las luciérnagas como productor hasta El viento se levanta como director. En esta película, la pérdida de la madre de Maito se convierte en el evento que inicia su viaje a un mundo fantástico lleno de peligros, misterios y autodescubrimiento. El viaje de Maito se puede analizar bajo la lente del modelo de las 5 etapas del duelo propuesto por Elizabeth Kubler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Al inicio, Maito parece atrapado en la etapa de negación, incapaz de aceptar la muerte de su madre. A través de sus interacciones con la garza, así como con otros personajes fantásticos, Maito va atravesando las siguientes etapas, expresando su ira ante la pérdida, su desesperación por comprender por qué su madre ha sido arrebatada de su vida y finalmente un intento de reconciliarse con la realidad. La película presenta una narrativa visual que refleja este proceso psicológico. La entrada al mundo fantástico es un escape que permite a Maito evadir la confrontación directa con sus emociones, pero también un lugar donde puede enfrentarlas de manera más abstracta. La garza misma es un símbolo de este conflicto interno, representando tanto la libertad como la confrontación, guiando a Maito hacia un enfrentamiento inevitable con su propio dolor. Es fundamental considerar también cómo el duelo se representa en la cultura japonesa. En la tradición budista, la muerte no es el final, sino una transición. Esto se puede apreciar en las escenas donde Maito interactúa con figuras que parecen estar entre el mundo de los vivos y los muertos. En ese sentido, la película aborda la muerte como una pérdida física, pero también como un proceso continuo de transformación y reconexión con la vida. Miyazaki ha mencionado en varias ocasiones su interés por temas espirituales y filosóficos, a menudo incorporando elementos del sintoísmo y el budismo en sus obras. En El chico y la garza, el tratamiento del duelo a través del prisma de estas creencias ofrece un enfoque más matizado sobre el ciclo de la vida y la muerte, en el que la separación no es absoluta, sino un puente hacia algo más grande. Uno de los aspectos más interesantes de El chico y la garza es cómo refleja el propio proceso creativo de Hayao Miyazaki. En muchas de sus películas se ha explorado el rol del creador, y en esta última obra se vuelve un tema central. El personaje del tío abuelo de Maito es en muchos sentidos un alter ego del propio Miyazaki, un creador que construye mundos y universos, pero que también se enfrenta a las consecuencias de ese poder creativo. El tío abuelo de Maito vive en una torre, un lugar apartado del mundo, dedicado a su trabajo de creación. Este aislamiento se puede interpretar como una representación de la soledad del creador,
un tema que ha obsesionado a Miyazaki a lo largo de toda su carrera. El propio cineasta ha hablado en numerosas entrevistas sobre el peso de la responsabilidad que siente al crear historias que resuenan profundamente con la audiencia y cómo esta presión mediática afecta su vida personal y emocional. El personaje del tío abuelo también introduce la cuestión del poder creativo. En la filosofía occidental, Platón y Aristóteles reflexionaron sobre el papel del artista como un imitador de la realidad, pero en el caso del tío abuelo, este no solo imita, sino que tiene la capacidad de dar forma a un universo completo. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad moral del creador. ¿Qué significa tener la capacidad de construir y destruir mundos? ¿Cuál es el límite entre la creación como acto de belleza y la creación como acto de poder? Miyazaki ha abordado este tema en películas anteriores como El castillo ambulante, donde la magia, otra forma de creación, conlleva una gran responsabilidad. En El chico y la garza, esta pregunta se vuelve aún más aguda, pues el tío abuelo parece atrapado en su propio poder, incapaz de salir del universo que ha creado. La película, por tanto, explora las tensiones filosóficas de la creación como un acto fundamentalmente humano. Otro aspecto clave es cómo la película difumina las líneas entre la fantasía y la realidad. En muchas de las obras de estudio Ghibli, los mundos fantásticos sirven como metáforas para conflictos internos o sociales en el mundo real. En El chico y la garza, este concepto se lleva a su máxima expresión. Mahito se sumerge en un mundo de fantasía para entender sus emociones y la película juega con la ambigüedad de qué es real y qué no. Desde una perspectiva psicológica, esto se puede percibir como una representación de los mecanismos de defensa que los individuos usamos para procesar el trauma. El escape a la fantasía es para Mahito una forma de lidiar con el dolor que no puede enfrentar directamente. Sin embargo, este mundo fantástico no es solo un refugio, sino también un espacio donde puede confrontar sus miedos y sus dudas de forma simbólica. El sintoísmo y el budismo son corrientes filosóficas y religiosas que han influido profundamente en la obra de Miyazaki. Y en El chico y la garza estas influencias son más visibles que nunca. La película explora la relación entre el ser humano y la naturaleza, entre el espíritu y la materia, y son estos temas recurrentes en la obra del director. En el sintoísmo se cree que los espíritus, los kami, habitan en todas las cosas naturales y que los seres humanos deben vivir en armonía con ellos. Esta idea se refleja en la película a través de la garza y otros personajes que representan fuerzas más allá de lo humano. Estos seres no son ni buenos ni malos, sino parte de un orden natural que debe ser respetado. Miyazaki también explora la idea de que los humanos pueden conectarse con estos espíritus a través de actos de respeto y reverencia hacia la naturaleza. Mahito, al interactuar con estos personajes, aprendía a entender su lugar en el mundo, no como un ser superior, sino como parte de un ciclo más amplio de vida y de muerte. Esta visión es fundamentalmente diferente de las filosofías occidentales que tienden a ver al ser humano como separado de la naturaleza e incluso por encima de ella. En El chico y la garza, el viaje de Mahito es una aventura fantástica, pero también una representación alegórica de su proceso de maduración y crecimiento personal. Este tema es recurrente en la obra de Hayao Miyazaki, quien a menudo utiliza el viaje físico de sus personajes como un reflejo de su evolución interna. Esta película sigue la tradición de El viaje de Chihiro, El castillo ambulante y otras tantas obras de Ghibli donde los protagonistas jóvenes se enfrentan a enormes desafíos que los obligan a crecer emocional y psicológicamente. Uno de los símbolos más importantes en El chico y la garza es la torre que Mahito encuentra durante su travesía. La torre, que parece estar en ruinas, es un lugar misterioso y prohibido que solo él puede explorar. En muchas culturas, la torre es un símbolo de ascensión y de transformación, y en la película funciona como un espacio liminal, es decir, un punto de transición entre la infancia y la edad adulta. Al explorar este espacio, Mahito se enfrenta a los peligros del mundo fantástico, pero también a los miedos y dudas que lo han perseguido desde la muerte de su madre. En ese sentido, la torre es un reflejo de su mente, un lugar donde los límites entre lo real y lo simbólico se desdibujan y donde debe enfrentar las partes de sí mismo que ha estado evitando. El recorrido de Mahito dentro de la torre es un viaje hacia el interior de su ser, un proceso de autoconocimiento que está plagado de peligros, pero también de revelaciones.
Desde una perspectiva junguiana, la torre podría simbolizar la psique en su totalidad, con los diferentes niveles representando los aspectos de la conciencia y el inconsciente. A medida que Mahito sube, también se sumerge más en su propia mente, lidiando con las sombras y los miedos que dan forma a su duelo. Una de las características más importantes del viaje de Mahito es que no sigue una progresión lineal. Como muchos de los héroes de Miyazaki, Mahito no se enfrenta a un enemigo externo evidente, sino que lucha principalmente consigo mismo y con las circunstancias que lo rodean. Este tipo de narrativa refleja una visión del crecimiento personal que no es simple ni predecible. En lugar de superar obstáculos de forma directa, como suele ser habitual en las aventuras occidentales, Mahito debe adaptarse a un entorno que está en constante cambio. El caos del mundo fantástico que Mahito explora se puede interpretar como una representación del caos interno que siente tras la muerte de su madre. Las figuras ambiguas que encuentra, como la garza, los habitantes de este mundo paralelo y otros personajes fantásticos, reflejan su propia ambivalencia hacia la vida y la muerte, hacia el deseo de escapar del dolor y la necesidad de afrontarlo. A lo largo de su extensa carrera, Hayao Miyazaki ha enfatizado que el crecimiento personal no es un proceso lineal y que a menudo viene acompañado de caos y de confusión. Este enfoque se adecua muy bien con la filosofía existencialista, donde el individuo debe enfrentarse al caos del mundo para encontrar su propio sentido y propósito. Para Mahito, el caos del mundo fantástico es una amenaza, pero también una oportunidad, porque es un lugar donde puede perderse, pero también donde puede descubrir su propia fortaleza interior. Uno de los temas más profundos en El chico y la garza es la relación entre la muerte y el renacimiento. Miyazaki aborda la muerte no como un final absoluto, sino como una parte inevitable del ciclo de la vida. Este enfoque filosófico se presenta a lo largo de la película, ya que Mahito debe afrontar la muerte de su madre y descubrir que la vida sigue, que la muerte se entrelaza con el renacimiento y la transformación. Como he dicho antes, en la cultura japonesa la muerte es una transición hacia otro estado del ser. Según el budismo, la muerte es parte de la rueda del samsara, el ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Esta creencia en la vida después de la muerte permite a los personajes de Miyazaki percibir la muerte desde una perspectiva diferente a la occidental. Aquí, en la cultura japonesa, la muerte no es un final, es una puerta hacia otro aspecto de la existencia. La relación de Mahito con la muerte de su madre se ve complicada por su incapacidad inicial de aceptar la pérdida. Sin embargo, a medida que avanza en su viaje, va comprendiendo que la muerte no implica una separación definitiva, sino que es un paso hacia un nuevo ciclo. Este proceso de aceptación se refleja en la narrativa simbólica, donde los encuentros de Mahito con criaturas y personajes de otro mundo representan la posibilidad de reconciliación con la muerte. Miyazaki plantea así una visión cíclica de la vida, donde todo está conectado y donde el renacimiento es una posibilidad dentro del orden natural del universo. El viaje de Mahito no solo trata sobre aceptar la muerte, sino de transformarse a través de esa aceptación. La película plantea el renacimiento no como un evento físico, sino como una transformación emocional y espiritual. A través de su travesía en el mundo fantástico, Mahito experimenta un renacimiento personal, deja atrás la angustia y el dolor y encuentra un nuevo propósito en la vida. Este enfoque también puede tener ciertas resonancias con la filosofía occidental, donde el renacimiento se asocia con la transformación interior. Pensadores como Carl Jung han abordado la muerte simbólica como un elemento necesario en el proceso de individuación. Para que una persona pueda alcanzar la totalidad de sí mismo, debe pasar por una muerte interna de aspectos viejos de su identidad, lo que le permite renacer con una nueva conciencia de sí mismo. Mahito, al final de la película, ha pasado por este proceso de renacimiento. Llega a una nueva comprensión de la vida, de la muerte y, sobre todo, lo más importante, de su propio papel en el mundo.